Hola mi gente, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Val. Y bueno, antes que nada quiero informarles que estoy grabando este video el mismo día que grabé el video anterior. Así que se me ven con las mismas franelas porque literalmente han pasado como 20 minutos entre que terminé de grabar el video y este. Así que bueno, espero que me disculpen esto. Hoy les vengo a hablar sobre cómo evalúo mis libros. Am, Hace como un mes me llegó un correo electrónico de una chica que me comentaba que ella tenía intenciones o tenía ganas de abrir un Twitter y un Instagram más o menos parecido a lo que yo hago en Leyendo Romances, o sea, es decir, para recomendar libros que a ella le gustan. Pero me dijo que ella tenía cierta dificultad con hacer reseñas de libros, porque se comparaba o veía como hay muchísimas personas que en aplicaciones como Goodreads o como en blogs, por supuesto, crean reseñas fabulosas acerca de un libro. Son súper extensas, súper completas, bien cuidadas en cuanto al tema del spoiler. Y ella, esto obviamente la intimida muchísimo. Lo que me hizo darme cuenta que esa es una de las razones por las cuales yo nunca he abierto un blog. Además de ser por un tema de tiempo, obviamente es un tema de compromiso y un tema de o hacer las cosas bien o sencillamente no hacerlas, por lo menos en mi caso. Y me di cuenta que hacer una reseña sobre un libro requiere obviamente de un trabajo bien grande y de un trabajo que merece ser bien hecho, así sea para comentar lo mucho que te gustó un libro como lo poco que te gustó un libro. Yo hace mucho tiempo me ingenié una idea que honestamente no es 100% original. Hubo una oportunidad en que me tropecé con alguien que evaluaba de una manera más o menos parecida y era a través de puntos, exactamente más o menos como lo hace Goodreads, que evalúa por estrellas, que utiliza 5 estrellas para un libro maravilloso, 4 estrellas para un libro que me gustó mucho, 3 estrellas para un libro bueno, 2 estrellas para un libro que no te gustó y 1 estrella para un libro que definitivamente te pareció malo. Esto me parece a mí que quizás es como muy cerrado a la hora de evaluar. Entonces yo decidí agregarle como categorías para poder hacer esa evaluación y números más no estrellas. Es decir, a lo mejor podía darle un 4.2, un 4.8, un 4.5, de acuerdo a esa categoría. Y eso es hoy lo que vengo a explicarles. Precisamente para que ustedes no se sientan intimidadas a la hora de hacer su propia reseña dentro de Goodreads o su propia reseña dentro de un blog. Aparte que honestamente para mí es muchísimo más rápido hacerlo de esta manera. Así que bueno, sin más les voy a explicar más o menos cómo lo hago. Muchísimas veces nos sucede que nos preguntan sobre un libro y decimos, el libro sí me gustó, pero hubo ciertas cosas en las cuales no quedé como muy convencida. Entonces, precisamente, este nivel de evaluación del libro te permite ser un poco más específica con todo lo que contiene un libro como tal. Entonces, obviamente, primero que nada, la primera categoría en la cual yo clasifico es en entretenimiento. Empiezo del 0 al 5, obviamente 0 como lo peor, 5 como lo mejor, y me pregunto qué tan entretenido fue el libro. Y obviamente pongo lo que yo pienso. Vamos a suponer que el libro me pareció muy entretenido. ¿Por qué pienso que fue muy entretenido? Porque sencillamente no pude soltarlo. No importa que hubo cosas dentro de la historia que no me gustaron, pero yo no pude soltar el libro. Me daban las 3 de la mañana leyendo, me despertaba pensando en la historia, porque ha pasado. Yo he leído libros que no han sido lo suficientemente buenos, pero de alguna manera me enganchan. Entonces, ahí es cuando evalúo esta categoría. Obviamente, lo que voy a decir es más o menos en qué punto lo voy a poner. Vamos a suponer que su nivel de entretenimiento fue 4.5 y así lo catalogo. La segunda categoría sería estilo de escritura. Y aquí sencillamente lo que evalúo es que tanto me conecté con la manera de escribir de la escritora, entendí todas las palabras que usó, entendí todos los modismos que usó, la jerga urbana que usó dentro del libro se me hizo cómoda o por el contrario se me hizo muy incómoda. Me ha pasado que hay historias de romance, de hecho hace poco comenté en unos libros, son los de... son de unos moteros, ahorita no recuerdo cómo se llaman los libros, en donde a pesar de que la historia me parece buena, yo no pude soportar la manera que le dio la escritora a expresarse de los protagonistas, sobre todo los protagonistas masculinos. Entonces definitivamente aquí es donde yo hago la evaluación acerca del estilo de escritura. A lo mejor no me gustó la manera de expresarse de los protagonistas. A lo mejor me pareció que el libro no tenía prácticamente diálogos y a mí me encanta un libro con diálogos. Aquí obviamente vuelvo a lo mismo. Entre 0 y 5 le pongo a lo mejor un puntaje de 2 porque su estilo de escritura no me gustó en lo absoluto. Por otro lado, otra categoría sería la categoría 3. Vendrían siendo los personajes principales.
personaje masculino y personaje femenino. Y esto más que todo se trata sobre cómo conecté yo con estos personajes. El personaje masculino me encantó, me pareció fabuloso, me pareció romántico, me pareció simpático, me pareció encantador. Pues obviamente le voy a poner un puntaje alto, entre 4 y 5. Mientras que el personaje femenino no lo soporté durante todo el libro, se me hizo la cosa más difícil del mundo, pasé literalmente toda la historia peleando con esta niña. Pues obviamente ya lo voy a poner a lo mejor entre 1, 1.5 o hasta 2. Todo depende de mi nivel de tolerancia durante toda la historia. Aquí les puedo poner el ejemplo de Caballo de Fuego. Me encanta la trilogía de Caballo de Fuego, me volví loca con esos libros. Esos libros yo les puse 4.5 cuando los evalué dentro de Goodreads, que obviamente Goodreads no te deja poner el punto 5, pero bueno, les marqué 4 y abajo en la reseña puse 4.5 porque no podía con Matilde, no podía con la protagonista del libro, porque verdad, el primer libro sobre todo, mientras que me acostumbraba a su manera de ser, se me hizo intolerante. Entonces por eso fue que no le puse las 5 estrellas. La siguiente categoría serían personajes secundarios. Muchísimas veces dentro de una historia, quienes rescatan la historia como tal son los personajes secundarios. Así que a mí me parece importantísimo meterlos a la hora de evaluar una historia. Ustedes lo pueden hacer, tanto separarlos como masculinos como femeninos. Yo honestamente los englobo y igualmente los evalúo entre 0 y 5. Hay historias de verdad que son fabulosas y aparte las hace muchísimo mejor que sus personajes secundarios tengan tanto protagonismo. Sobre todo cuando tú sabes que esos personajes secundarios van a tener un segundo libro o tú deseas que el personaje secundario tenga su propio libro. Entonces, obviamente, aquí es cuando yo pienso cómo me conecté con ellos, qué tanto me gustaron, quiero que no tengan o tengan libro y entonces hago la evaluación. El romance. Obviamente esta categoría es una de las más importantes para mí porque me gusta muchísimo leer sobre romance, pero la tomo más en cuenta cuando estoy leyendo historias que no son propiamente de romance. Muchísimas veces es fantasía, otras veces es suspenso y dentro de la historia pasa un romance. Aquí es donde quizás yo soy un poquito más objetiva a la hora de evaluarla en cuanto a esta parte. Sucede muchísimas veces en que estás leyendo una historia que es de suspenso, que es de terror, pero algunos de sus personajes conoce a alguien y de forma paralela se está creando este romance y tú te estás conectando con él. Esto a mí me parece estupendo, me encanta cuando suceden este tipo de libros. Entonces obviamente aquí es cuando uno se tiene que destacar más quizás a la hora de evaluarlo. Obviamente si por el contrario el libro es de romance, pues eso te da una manera de ser como más directa de evaluar esa relación. Por ejemplo, no me gustó el personaje masculino para nada, pero me encantó el personaje femenino. El estilo de escritura me encantó, pero quizás no me entretuvo tanto. ¿Pero qué me pareció el romance? De verdad, el romance fue bonito. Lo sentí, se conectaron, se merecían estar juntos hasta el final, merecían quedar separados. Entonces ahí es cuando yo voy a poner si es entre 0 o 5. Una categoría que no necesariamente está dentro de todas las evaluaciones es el punto de vista o el POV. El POV simplemente lo que evalúas es qué tanto entendiste las voces narradoras dentro de la historia. Acuérdense que muchas veces te encuentras con libros donde hay más de un narrador, pero no te los especifican, no te están nombrando. Capítulo 1, Luis. Capítulo 2, María. Capítulo 3, Luis. Capítulo 4, María. No, sino que sencillamente hasta dentro de párrafos las voces cambian. Entonces aquí es cuando yo pongo esa evaluación, específicamente en el punto de vista del narrador. Obviamente cuando está narrado nada más por una sola persona, pues esta parte hay que obviarla por completo. Otra categoría que pongo es el drama. Esto también te permite ser un poquito más específico en cuanto a qué tanto sentiste el drama dentro de la historia. Si fue totalmente necesario, si fue muy exagerado, si echó a perder la historia por completo o si fue algo que necesariamente tenía que pasar como para moverte la historia o para que la historia tomara un giro completamente nuevo. Y la química, esta es otra categoría. La química es ya tú como lector, cómo te conectas con la historia y los protagonistas como tal. Es decir, viste dentro de esa pareja o dentro del protagonista y el mejor amigo que realmente había conexión. Viste que realmente era una relación real. Porque muchísimas veces encontramos, esto es muy típico, encontramos dentro de un libro a dos mejores amigos. Personaje principal, personaje secundario. Y literalmente nada más los unen dentro del libro en el capítulo 4 y en el capítulo 15. Y en una cantidad de sucesos a través de la historia de estos personajes,
jamás están juntos. Entonces, cuando tú te preguntas, ¿es real esto? Realmente, a la edad que se está desarrollando la historia, en el ambiente que se está desarrollando la historia, estas personas en la vida real sería así. Oscuridad. Esta categoría nada más la pongo cuando obviamente son libros que más que todo trabajan temas tabú. Entonces me gusta informarle al lector que este libro tiene un nivel de oscuridad bien alto, o por el contrario, nada en lo absoluto, lo puedes leer tranquilamente. Entonces es como esa advertencia de que prepárate para lo que vas a leer, porque a lo mejor es muy denso, a lo mejor su vocabulario es muy fuerte, a lo mejor maneja temas súper complicados como puede ser una violación, como puede ser el síndrome de Estocolmo. Entonces esta categoría te funciona para más bien como advertencia. Y la última categoría en cuanto a contenido del libro es el erotismo. Son muy pocas las veces que se informa dentro de un libro de romance si el libro tiene contenido erótico. Entonces quizás puede ser leído por alguien que no es la persona correcta para leerlo porque es muy joven todavía, o más bien una persona que no quería leer nada que tuviera erótica, pensando que esta es una historia completamente de romance rosa y se está encontrando con algo que no le está gustando. Entonces obviamente esto te informa el nivel de erotismo, y también en mi caso tomo mucho en cuenta lo bien narrado y construido que está este erotismo. Hay muchísimas veces que hay libros que son de contenido erótico, que a mí en lo particular me parecen extremadamente grotescos. Entonces, aquí es donde a lo mejor voy a hacer esa evaluación. O por el contrario, tienen contenido erótico muy bien hecho, muy bien escrito, y pues obviamente no es desagradable en lo absoluto. Entonces, esta evaluación va a ser un poco más alta. Ahora, la segunda parte como de la forma que yo estructuro la evaluación va a estar específicamente ligada a sobre la información principal del libro, como puede ser obviamente su título, si forma parte de una serie, cómo se llama esta serie, porque acuérdense que muchas veces buscamos un libro en Google, en Goodreads, y lo estamos buscando por el nombre de la serie y no tenemos ni idea de cómo se llama el libro. La cantidad de tomos que tiene, eso también me parece importantísimo. Y sobre todo si hay todavía, si la serie es inconclusa, si la serie todavía no ha terminado o si la saga todavía no ha terminado, me gusta informarlo, porque es terrible cuando empiezas a leer un libro y no tienes ni la más remota idea de que resulta que detrás de ese libro hay 5 libros más. Y bueno, esto ha sido todo. De todas formas, obviamente yo les estoy dejando la estructura de cómo lo hago. Aunque parece quizás muy largo, con una sola vez que lo hagas dentro de Goodreads, ¿ok? Y ya tengas ahí la plantilla, es tan sencillo como copiar y pegar y hacer tu evaluación. Cualquiera que me siga por Goodreads y entre puede hacerlo perfectamente, puede copiar y pegar y hacerlo dentro de sus reseñas para que se le haga muchísimo más sencillo, ¿ok? Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por seguirme. Acuérdense de por favor buscarme por Instagram y Twitter como @leyendaromance, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.